¿Qué tal? Buenas noches, encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. Mucho frío, que no es ni más ni menos que lo que debe ocurrir en un 21 de diciembre. Estamos a pocas horas de que los niños de San Ildefonso comiencen a desgranar los números del sorteo extraordinario de lotería, para el que Granada, como todos los años, pues tiene puestas muchas esperanzas. Seguimos siendo de los andaluces que más dinero gastamos en lotería, más de 70 euros por persona, lo que viene a suponer en torno a los 3 euros y medio, 3 décimos y medio, y eso supone que estamos 15 euros por encima de la media de lo que gastan los andaluces. Es verdad que la suerte ha sido generosa con Granada. Estamos en el top 10 de las provincias donde más veces ha tocado el gordo, para ser exactos 13, 10 de ellas en la capital y 3 en la provincia. Así que ojalá y mañana haya suerte y a estas horas podamos celebrar que muchas y muchos granadinos han recibido una inyección económica que les va a venir muy bien. Porque el panorama informativo no está en absoluto como para tirar cohetes y desde luego llama poco a la ilusión. Para comentar todas las cosas que queremos poner sobre la mesa, que son muchas, así que vamos a empezar sin solución de continuidad, hoy tenemos a Concha Insúa. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches a usted. María Jesús Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. José Loriano Segura, buenas noches. Buenas noches. Y Paco Puentedura, buenas noches. Buenas noches, y aprovecho para felicitar la Navidad y desear que el nuevo año sea de nieve para que sea de bienes. Bueno, pues que sí, además que sea de nieve y cuanto antes mejor, porque no lo vamos a despedir bien en lo que a las infraestructuras se refiere. Eso ya viene siendo, lamentablemente, parece que una maldición bíblica para Granada. Empezamos por ti, Paco. Hemos sabido esta misma mañana que Europa deja fuera de sus planes estratégicos la conexión ferroviaria entre Granada y Motril, que no sería posible como mínimo hasta 2050. Europa viene a decir que va a priorizar la terminación de los corredores que están en marcha y que, por lo tanto, hasta que eso no concluya, no se va a empezar a hablar de otras cosas. Ese sueño que tiene Granada para conectarse con su costa a través de ferrocarril se vuelve a frustrar una vez más, por lo menos a medio plazo, ¿no? Y es un mazazo para las infraestructuras necesarias de la provincia de Granada, su conexión con la ciudad y con el Levante, y además establece una mala estrategia aplicada por las distintas administraciones en las últimas décadas, porque esto es el resultado de establecer una prioridad no del corredor mediterráneo, que tenía que haber sido la prioridad en las infraestructuras ferroviarias y la conexión Motril, Almería, Granada, y esa doble conexión de mercancías y transportes que venga desde Málaga hacia el Levante y también hacia lo que es el Levante por la antigua línea Guadix-Almendrica y su salida a Murcia. Se han antepuesto, por ejemplo, aquellos que pretenden una conexión de Algeciras a través del centro. Otra vez vuelve el centralismo y ese modelo no de tren en malla, sino radial del ferrocarril, que no vertebra el territorio y que deja muchas zonas excluidas, y por tanto al final nos estamos encontrando pues con una mala solución justo en un momento de transición donde cada vez tenemos que ir hacia un modelo, tanto en mercancías como en viajeros, de movilidad sostenible, que abandone esa industria de los vehículos por combustible fósil, y donde, para que los territorios estén bien articulados, necesitan de unas buenas conexiones ferroviarias y obviamente de su integración con Europa. Yo creo que debe haber una respuesta por parte de todas las administraciones, tanto a nivel local como autonómico, como a nivel de gobierno central, con objeto de que el corredor mediterráneo sea una prioridad. Esa conexión que se tenía que haber ya haberse definido desde hace décadas entre Granada-Almería, Motril, Almería-Granada, y esa famosa T invertida que conecte con todo lo que es la zona de Málaga, pues deben volverse a presentar encima de la mesa, volver a ser una prioridad dentro de las infraestructuras ferroviarias,
porque nuestra provincia no puede esperar al 2050 a la hora de tener esas infraestructuras, insisto, que son esenciales y que deben vertebrar. Es que se lleva hablando de la conexión del ferrocarril entre Granada y Motril desde hace ya casi 100 años. Un siglo. Y no se ha planteado ningún proyecto serio encima de la mesa. Nuestra provincia no puede vivir en frustración tras frustración. Y por otro lado, la conexión debe ser esencial por dos motivos. No solo por nuestra integración dentro de lo que es la infraestructura ferroviaria a nivel europeo, sino porque además hay que revertir esa situación en la cual parecía que al único tren que aspirábamos era a la alta velocidad y olvidábamos del tren de altas prestaciones y de velocidad alta, ¿no? Todo es AVE en el tren, ¿no? Es necesario ir promoviendo tren de cercanía, es necesario ir promoviendo conexiones de medias y largas distancias con tren convencional y no una estrategia ferroviaria que se ha ido desarrollando en los últimos 30 años, donde al final lo que teníamos era un tren para ricos, porque no todo el mundo puede sufragar el coste de un billete de AVE y no es AVE el que llega, o nos encontramos con un AVE que para conectarnos con Madrid hay que tardar más de 4 horas. Por tanto, es esencial el que haya un cambio de modelo y que desde luego haya unidad de todas las administraciones y de todas las fuerzas políticas a la hora de exigir lo que Granada se merece, porque como provincia nos va nuestra supervivencia en ello. Concha. Bueno, yo creo que Paco ha hecho un mapa muy certero de la realidad. Yo siempre he tenido en esta cuestión una visión muy clara y que necesitábamos no solamente vertebrar, pero era conectar. Estamos hablando de que llevamos más de un siglo intentando esa conexión ferroviaria. Nos encontramos con este mazazo, como decía Paco, hasta 2050 Granada no puede esperar, pero yo me temo muy mucho que aquí se trata de una cuestión de voluntad política y parece ser que voluntad política en este aspecto no hay. Para el desarrollo económico y social de una provincia como es Granada, necesitamos esas conexiones ferroviarias y ni están ni se las esperan. Es verdad que el corredor mediterráneo es también algo absolutamente importante, pero esa conexión del ferrocarril con Granada-Motril, a abrirlo, y como yo siempre he dicho, que Granada mire a Motril y Motril a Granada por mediación de ese ferrocarril, la verdad que era para nosotros prioritario. Yo diría que no solamente tendrían que ser todas las entidades políticas las que se pusieran y abanderaran esta cuestión. Yo creo que los empresarios deben de dar un paso adelante y decir de una vez por todas que no se puede estar agravallando a Granada olvidando los colores políticos, porque oiga, aquí nos representan todos. José Aureliano. Sí, yo estoy de acuerdo porque de este tema conozco lo que has hablado y un poquito más, y la necesidad de la conexión ferroviaria con Motril, pues esto es una evidencia por muchas cuestiones. Aparte del desarrollo y de la conexión con Granada y Motril, aparte del desarrollo económico, está la cuestión medioambiental. Es decir, que en una sociedad en la que el cambio climático es prioritario, bueno, pues que haya una conexión en un eje tan importante como Granada y Motril, pues es muy importante también para el medio ambiente, y entiendo yo que esto tenía que haberse priorizado. Y como tú bien dices, que los empresarios tomen cartas en el asunto y que aquí, sin los colores políticos, vayamos todos a una, creo que es importante, sí. María José. Pues sí, es muy importante eso, que no se tengan en cuenta los colores políticos, que todo el mundo vaya a una, tanto sector público como privado, porque es importantísimo todas las conexiones ferroviarias. Efectivamente, íbamos a terminar con no solo el tema radial, como dice Paco, del AVE, sino que en esto han dejado fuera, han priorizado Ucrania y Moldavia. Sí es verdad que recuperan toda la extensión en este acuerdo, ¿no? Que desde luego no es definitivo, recuperan toda la extensión inicial que iba a tener el corredor mediterráneo, pero a Andalucía le afecta especialmente, porque por ejemplo las mejoras que también estaban dentro del plan entre Granada, Córdoba, Jaén, Granada con Motril, Guadix, Baza, Lorca, que eran estructuras pues muy importantes tanto para el transporte de viajeros como de mercancías, pues yo estoy segura que lo deben de pelear, y estoy segura que se va a hacer, ¿no? Porque lo que me da cierta esperanza es que no es definitivo.
Bueno, pues vamos a agarrarnos a que efectivamente no es definitivo, pero de todas maneras un jarro de agua fría para despedir el año sí que ha sido. Claro. Pero es que hay más jarros de agua con lo que está cayendo, porque, verán ustedes, hoy hemos conocido la noticia de que Andalucía dispara un 55% de la lista de espera, si es que no estaban ya disparadas, tras revelarse que sus contratos para derivar pacientes a la sanidad privada, recuerden que de eso hemos hablado mucho, pues no tienen anclaje legal y por lo tanto no se puede contratar para reducir las listas de espera con la sanidad privada, al menos con el soporte legal que le ha dado la Junta de Andalucía. A ver, venga. Sí, tendríamos mucho que decir. Bueno, Concha. Afortunadamente ya sabemos, ¿no?, que hay una lista de espera, tenemos los números, sabemos más o menos, no sé si las cifras están más o menos maquilladas o si son certeras. 55% más en la lista de espera, yo creo que es absolutamente escandaloso, teniendo en cuenta que la salud es algo absolutamente prioritario. A mí me entristece, y me entristece mucho, y también teniendo en cuenta que ya habíamos hablado incluso aquí en esta mesa de esos 734 millones de euros que se iban a derivar a la sanidad privada, teniendo la necesidad que tiene la sanidad pública. Yo no sé, el gobierno de Moreno Bonilla, la consejera de Salud, qué es lo que van a hacer al respecto. Pero lo cierto y verdad es si hablamos de nuestros médicos de cabecera, es inviable que tú pidas una cita y que tardes 5 días o 7 días en que te atienda tu médico de cabecera, cuando antes tú llegabas y cogías tu numerito y te atendían en tiempo y forma. Y si no tenías número, te esperabas al último. O sea que era un sistema que, con sus problemas, pero estaba funcionando. La lista de espera, bueno, pues, verás, a los hechos me remito. Yo llevo cerca de 9 meses intentando que alguien le dé una solución a un problema de una caída. 9 meses. Y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en cuanto a, por ejemplo, este es un ejemplo de esta mañana y además calentito que lo traigo. En el departamento de fisioterapia, donde yo voy 2 veces en semana, pues resulta que tengo que suspender la fisioterapia porque no me puede atender nadie, porque la gente tiene que coger vacaciones. Y como no están contratando a ningún facultativo, no contratan a personal en el hospital, pues las personas que estamos allí tenemos que esperar 15 días o el tiempo que nuestro fisioterapeuta tenga de vacaciones para poder otra vez comenzar con la fisioterapia. Entonces yo creo que esto el gobierno de Moreno Bonilla debería de hacérselo mirar. Yo ya lo he dicho más de una vez, el tema de la sanidad pública es un tema muy delicado. Y ya le costó el gobierno, entre otras muchas cosas, a Susana Díaz. Y es muy probable que le cueste el gobierno a Moreno Bonilla el tema de la sanidad pública y también el de los servicios sociales y la dependencia. Ahora iremos a eso, pero por hilarlo en el tema de las listas de espera, les recordamos que, al hilo de lo que acaban ustedes de escuchar, que en Granada los sindicatos han denunciado que Trauma ha cerrado 2 alas completas este mes de diciembre por falta de personal. Y por supuesto no se cubren las bajas. María José. Bueno, pues sí, se derivan 243 millones a la sanidad privada y bueno, y luego tenemos un problema en la pública por falta de fondos. Ahora mismo que el gobierno central es cuando más dinero está inyectando a la sanidad en todas las autonomías, pues Moreno Bonilla se dedica a privatizar la sanidad, porque ya lo hemos dicho montones de veces, esto es un modelo que tiene la derecha y un modelo que tiene la izquierda. El modelo de la izquierda es sanidad pública, con todos sus déficits, porque a veces hemos tenido también, no digo que haya sido siempre una maravilla, hemos tenido muchos déficits, también en parte porque en la crisis anterior lo que hacían era restringir esa llegada de fondos a las comunidades autónomas, que son las que gestionan, pero sin lugar a dudas es un modelo que lo poco o lo mucho que haya, la izquierda la aplica a la sanidad pública y la derecha pues a sus amigos a la sanidad privada. Esta situación desde luego es
pues absolutamente insostenible. Hay 1.500.000 pacientes esperando para operarse, no, para pasar al especialista, para los especialistas. Este año ha aumentado en 45.000. Y en vez de hacer más contrataciones para la sanidad, para paliar todo el déficit de personal que tenemos y no tener que cerrar 5 plantas de traumatología, pues siguen. Una cosa que me alegro de esta noticia es pues que haya quedado de manifiesto, de la noticia anterior, ¿no? de que no se pueden realizar estos contratos, haya quedado de manifiesto esta chapuza que ya llevamos denunciando también tiempo, que se está haciendo para beneficiar a las clínicas privadas. Pero vamos, yo creo que el tema está en volver otra vez a priorizar la sanidad pública, a contratar médicos y personal especialista para atender a todos los pacientes. A mí me llama mucho la atención, tú has dicho 5 o 6 días, yo pedí una cita que ya no sé ni para qué, porque creo que en aquel momento estaba muy constipada, ¿no? Hace 22 días, o sea, mañana tengo la cita. Esto no me ha pasado a mí jamás. Yo estaba trabajando, por la mañana llamaba y por la tarde me daban cita, o como mucho al día siguiente. A pesar de esa mala gestión que dicen que se hacía con el PSOE de Andalucía, que está claro que no era tan así, ¿no?, cuando teníamos esos resultados. José Aureliano. Sí, yo lo que me preocupa es que aquí el asunto es que se cancela el sistema de contratación a dedo con clínicas privadas por su falta de cobertura legal, y por lo tanto aumentan las listas de espera. Entonces lo que me preocupa es que la solución sea normalizar esto. ¿Qué será? No se trata, ¿Qué será? Claro, es que no se trata de normalizar esto. Efectivamente son dos modelos distintos. El modelo, efectivamente, yo recuerdo un tiempo que estuve trabajando en un hospital, pues el debate, hace ya bastante tiempo, ¿no?, unos 20 años, el debate era que el sistema sanitario público era insostenible. Ese era el debate entonces. Pero este es un falso debate, no es insostenible. El sistema, lo mismo que el sistema de pensiones, el sistema sanitario, el sistema de ayuda a la dependencia, es sostenible todo lo que la sociedad quiera que sea sostenible, ni más ni menos ni menos ni más. Si queremos un sistema público, pues hay que pagarlo, y hay que pagarlo con impuestos. Recuerdo que en una conferencia que dimos en un congreso de la Asociación de Salud Pública en Estados Unidos, yo era de las primeras veces que iba, el inglés mío era y es, pero entonces mucho más deficiente, y yo me quedé asustado porque había una sala llena de gente y yo tenía que hablar en inglés sin casi saber inglés. Después ya me enteré por qué tenían mucho interés en esa conferencia que dábamos nosotros, y era porque nosotros hablábamos de que nuestro sistema sanitario, con un 8% del PIB, era público y universal, y en Estados Unidos con un 14% era privado, y había gente tirada en las calles porque no podían ser asistidos, ¿no? Esa es la diferencia. Es un sistema que tenemos que mantener, pero ese sistema hay que hacerlo eficiente. Efectivamente, un sistema con una serie de problemas, pues ya se analizaron, ha habido estudios y análisis de los problemas del sistema sanitario. Esos problemas hay que arreglarlos, en el sentido de que tenemos que intentar que desde el sector público consigamos que el sistema sea eficiente. La eficiencia no es privatizando, porque esa era la también en algunos gobiernos de izquierda. Es decir, recuerdo una vez que yo hablaba con personal de la ONCE que querían hacer ellos el tema de las lavanderías. Es que vamos a ser más eficientes. Yo le decía, digo, mira, con todos mis respetos, de verdad, ¿tú piensas que una serie de gente con una serie de eficiencias, que son tan trabajadores como los demás, van a ser más eficientes que la gente que no las tiene? No pueden ser, por lo menos tienen que ser igual, ¿no? El problema está en eso, en esas ineficiencias que hay que corregir. Por lo tanto, hay que corregir la ineficiencia del sistema público, y la izquierda quiere que ese sistema funcione y la derecha quiere que no funcione. Entonces, esto es una estrategia que empezó con Madrid, que sigue en Andalucía y que seguirá en otros sitios, que es deteriorar el sistema público, dejarlo sin personal, dejarlo cerrar plantas con la excusa de que, bueno, como no hay actividad, pues es mejor concentrar la actividad en menos plantas.
En definitiva, están deteriorando el sistema público para que la gente se abra pólizas en el sistema privado, ni más ni menos, ni menos ni más. Y esa es la historia y eso es lo que hay que frenar. Paco. Muy de acuerdo en lo que se está diciendo, tanto de que la izquierda y la derecha tienen dos modelos confrontados. Algunas veces me gustaría que algún sector de la izquierda lo tuviese más claro, porque yo quiero recordar que de aquellos polvos estos lodos, quien abre la espita de la privatización de la sanidad es el Partido Socialista, en los años 90 con una ley que lo permite y con una gestión dentro de la Junta de Andalucía que lo avanzó. Lo que pasa es que llega el PP y lo corrige y lo aumenta, y por tanto eso tiene que quedar claro en ese sentido. Y muy de acuerdo en lo que se está diciendo de que no necesariamente un sector o una sanidad pública tiene que resultar más cara y ser más ineficiente, porque más que nunca hay transferencia, inyección de dinero hacia la sanidad que desvía el gobierno de la Junta en 734 millones de euros hacia la sanidad privada. Por cierto, si se investigase quiénes son los dueños que hay detrás de esos hospitales y que se benefician de ese trasvase de pacientes y de dinero hacia la sanidad pública, veríamos esa relación directa que hay entre los gestores políticos de la sanidad y del Partido Popular con las empresas privadas que se sienten beneficiarias, y donde la libre concurrencia o la igualdad de condiciones no se produce. De hecho, hay estudios que tanto en Madrid o en Barcelona han demostrado que precisamente la privatización de la sanidad y de hospitales ha supuesto mayor gasto público. ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando? Una situación en la cual, teniendo unas condiciones ideales ahora mismo la comunidad autónoma, el caso de la Junta de Andalucía, no solo con mayor inyección de gasto público hacia el coste sanitario, sino también con la posibilidad que se abre con los nuevos presupuestos por esa condonación en cerca de 1.500 millones de euros de la deuda de Andalucía, y lo que va a liberar de capacidad financiera, en vez de presentar un plan de choque que ponga mejor el sistema público, que ponga mayores profesionales dentro del sistema público, que amplíe la dotación presupuestaria destinada al sistema público, nos encontramos con que es que lo que hay es una verdadera estrategia de la derecha de demolición del sistema público sanitario para hacer el caldo gordo a quienes se benefician detrás de las empresas privadas en la gestión sanitaria. Eso está pasando con la sanidad, está pasando con la educación, ha estado pasando también con el sistema público de pensiones, etcétera, etcétera, porque se ha visto un negocio detrás de esto, y donde al final el modelo es que de lo público se pasa a lo privado, y por el camino más de un bolsillo se va engordando a costa del derecho a una sanidad pública y de calidad que tienen todos los andaluces y andaluzas. Y es posible revertir la situación. Lo que pasa es que no va a ser posible de la mano de Moreno Bonilla, que casi se estrenó como presidente siendo el responsable del despido de 7.000 profesionales sanitarios en la comunidad autónoma de Andalucía, con lo cual ha demostrado que lo suyo es el hachazo hacia la sanidad pública, y por tanto eso es lo que hay que denunciar y lo que tienen que tener en conocimiento la ciudadanía. No sale más caro la sanidad pública, no es más ineficiente la sanidad pública, porque se ha demostrado que funciona con sus problemas, pero ha funcionado bien, y lo que está estropeando es la estrategia de la derecha en desmantelar el sistema público sanitario para convertirla en un negocio de pocas manos a costa de la salud y de la vida de los andaluces y andaluzas. Eso al final tiene, como se ha dicho en esta mesa, una solución política, y la respuesta final a eso está en nuestras manos, en las de todas y todos ustedes, que se llama democracia, se llama votar por quienes apuestan por una sanidad pública, universal y de calidad, o por quienes apuestan por el modelo privado. Allá cada uno con el sentido de su voto, pero luego no vale, es que yo no lo sabía, no, sí, se está sabiendo y se sabe perfectamente lo que cada uno está planteando y estamos padeciendo. Así que, ojito, que eso ahí queda. Lo llevamos hablando bastantes veces en este programa, y no por eso nos deja de preocupar menos. Ahora ha sido un encuentro organizado por la Universidad de Granada con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias,
el que ha alertado sobre el brutal incremento de hombres jóvenes que niegan, literalmente niegan, la violencia de género. Ni más ni menos que 23 de cada 100 hombres menores de 30 años, María José, niegan que exista la violencia machista. Sí. Casi la cuarta parte, ¿eh? Yo creo que esto es gravísimo, ¿no? Tantos años que llevamos desde el movimiento feminista con algunos partidos de la izquierda luchando contra la violencia de género, primero denunciando que no era un problema de puertas para adentro, que era un problema social. Por desgracia tuvo que morir de la forma que murió nuestra conciudadana y paisana de Granada. Para dar un revulsivo a todo esto y que efectivamente saliera adelante una ley que en Andalucía ya se estaba peleando y que a través de Carmen Olvedo se llevó al Parlamento español y salió la Ley Integral contra la Violencia de Género, para que ahora, después de tantísimo trabajo, nos salgan estos resultados. Y esto, sin lugar a dudas, tiene varios motivos, ¿no? Tiene varios motivos. Fundamentalmente, creo que la llegada de Vox a las instituciones y ese negacionismo tan asombroso, y de hecho lleva a los jóvenes a negarlo, ¿no? Porque de ahí tiene muchos seguidores. Son mensajes cortos, fáciles y que no necesitan ningún argumentario, como todo lo que hacen. Pero también lo es el tema tan serio que es la pornografía, el acceso de los menores a la pornografía en las redes, y que normalizan todas esas situaciones como si no fueran violencia. La niegan por eso, y además es muy curioso porque no solamente son los chicos, son también las chicas. Pero este tema no se puede negar, porque tenemos los datos, y los datos objetivos son aquellos que dan el resultado real de cómo está la situación. En España, cada 6 días es asesinada una mujer por su pareja o expareja. Se denuncia una violación cada 2 horas y cada hora una agresión sexual. Desde 2019 las denuncias por violación han crecido un 53%. Desde 2022 se contabilizaron 17.389 delitos sexuales, es decir, 48 de media al día. En el transcurso de 2023 se han registrado 82.649 denuncias de mujeres a las que han maltratado sus parejas o exparejas, de las cuales 1.038, es muy grave, pertenecen a menores de edad. En este año que aún no ha terminado, 53 personas, lo sabemos, han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y lo grave es que el 35% de las víctimas hayan sido en Andalucía. 48 menores crecerán sin madre y con su padre en la cárcel, y 428 desde 2013 que comenzaron los registros, y desgraciadamente en muchísimos casos han sido testigos del asesinato de sus madres. Según datos de la microencuesta de violencia contra la mujer, el 34,2% de las mujeres han sufrido en España alguna vez violencia por parte de su pareja o expareja, y el 47,2% no ha denunciado ni nunca ha utilizado los servicios públicos de ayuda. Con estos datos, ¿cómo se puede negar la violencia? O sea, es que estos datos son constatables, es que están ahí, son estadísticas no solo del Ministerio de Igualdad, sino también del Gobierno, de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. Me parece una irresponsabilidad que todos estos menores estén negando esta situación. Concha. Sí, bueno, yo ahí en algo estoy absolutamente de acuerdo, y además los datos son datos, y eso es algo que claro, es blanco sobre negro, y ante eso no se puede discutir. No estoy del todo de acuerdo de que esto aunque también ha repuntado con la incursión de Vox en la política y en esos mensajes cortos, pero aquí se lleva observando que hay un cambio en ese aspecto y que están normalizando la gente joven ese tipo de violencia desde hace mucho tiempo. Mira, yo voy a poner un caso de una persona que además todos conocemos y que es una feminista, con Carmen Solera, cuando ella era directora del Instituto Andaluz de la Mujer.
estuvimos en unas jornadas que además yo participé como presidenta de las empresarias, empezamos en los institutos y después acabamos en la universidad. Ya en los institutos, uno de los días, Carmen Soler y yo salimos haciéndonos de cruces de las cosas que estábamos escuchando, de esa normalidad que se le estaba dando a según qué cuestiones que hoy vemos que se han radicalizado y que es violencia pura y dura. O sea, que ya venimos arrastrando y normalizando a la gente joven algunas cuestiones que las demás llevamos peleando años y años y años para que se hagan visibles y decir, oye, que esto no es una caricia, que cuando estoy diciendo no, es no, que verás, que no puedes registrarme el móvil. Y esto es algo que lo estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que es cierto que la extrema derecha, que Vox, está instalado en la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces no he discutido yo en el Parlamento de Andalucía? Porque cuando ellos hablaban de que todas las dotaciones económicas que iban incluso para eso, no solamente para empoderar mujeres, sino también para que hubiera políticas efectivas contra la violencia machista. Ellos se instalaban una y mil veces en esa violencia intrafamiliar. Y nosotros, y yo en una ocasión llegué a decirles, digo, ¿cuánto vale la vida de una mujer? ¿Me lo quiere usted decir? ¿Qué vale la vida de una mujer? Por tanto, desde luego, yo creo que deberíamos de todas las personas que tenemos responsabilidad y la gente que hemos estado trabajando en estos temas durante toda nuestra vida, o desde que somos conscientes de que el movimiento feminista tiene que estar ahí, y incluso hasta cualquier mujer que no se identifique al 100% con el movimiento feminista, pero que sí sepa que hay cosas que no se pueden traspasar, debemos de empezar otra vez. Yo creo, no sé si un nuevo camino o algo falla, porque lo que no es lógico que esto esté calando como una lluvia fina en la gente joven, o bien sea por ese acceso a la pornografía que cada vez más jóvenes entran y lo normalizan, o por cualquier otra cuestión, pero yo creo que debemos de repensarnos, porque 53 mujeres muertas desde luego es una cifra bastante importante como para que volvamos a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Paco. A ver, las cifras son contundentes y por tanto agradezco que se repitan, porque es importante que se haga pedagogía y que la ciudadanía conozca la dimensión del problema y conozca la realidad, sobre todo cuando existe muchísima contaminación en el discurso público. Pero yo creo que sí hay, o tiene mucho que ver, una correlación directa entre el discurso de la extrema derecha y cómo se ha ido, por desgracia, normalizando ese discurso por intereses partidistas. El problema es que, y eso es lo grave es que cuando en la ciudadanía y en la sociedad había un consenso claro con respecto a la violencia machista, con muchísimas cosas que avanzar, por supuesto, con muchísima pedagogía que hacer. Y resistencia. Y exactamente, y resistencia, pero había un consenso social, hasta que se impone el discurso y la batalla cultural de la extrema derecha sobre el negacionismo de la violencia de género, y al final, por los intereses de la derecha, y en especial del Partido Popular, porque necesitaba ese caudal político, al final han acabado normalizando ese discurso. No solo desde el ámbito de la derecha política, sino también desde el ámbito de medios de comunicación que han normalizado el discurso fascista de la negación de la violencia machista. Y ese es el problema grave. Y eso cala en la sociedad. ¿No estamos viendo lo que está sucediendo en Argentina? Con un loco de presidente del gobierno argentino, donde hasta los alimentos más básicos han subido un 400% y la gente aplaude la motosierra. Esa es la batalla cultural de la extrema derecha, que se está trasladando en muchos aspectos también en el negacionismo de la violencia machista, y donde muchos medios de comunicación han normalizado, porque es que en una sociedad democrática, no, mire usted, no, hasta el liberalismo más clásico decía que no se puede ser tolerante con el antitolerante, que no se puede ser tolerante con el fascismo, y por tanto no se puede ser tolerante con el discurso fascista que rompe con los consensos más básicos que tiene que tener una sociedad democrática. Y forma parte de una sociedad democrática el consenso del compromiso de todas y todos en la lucha contra la violencia machista, que por desgracia sí existe, y así de rotundos son los datos. José Aureliano. Sí, vamos a ver. Yo hay una cuestión que
que yo pongo en duda. Es decir, el problema no es por la irrupción de la extrema derecha, sino que la extrema derecha tiene un discurso que afecta a mucha gente porque es que ese machismo está en la sociedad. Claro. Ese es el problema. Y ellos lo han aprovechado muy bien y han sabido darle una parafernalia, un discurso, darle un cobijo a gente que pensaba hacer. Y yo es que recuerdo hace ya 40 años, ya estoy jubilado, mi primer trabajo en una agencia de la Seguridad Social, mi primera bronca, casi nos leamos las manos, fue con un médico que hablábamos de algo, de alguna violencia que había habido, algo de eso en la prensa, y él no se ruborizaba, dice, no, bueno, algo habrá hecho. Claro. Con ese mensaje, o si tú ves una chavala joven con minifalda, claro, luego no quieren que le hagan cosas. Eso está normalizado, por desgracia. Esta mañana una trabajadora, una compañera en un trabajo, pues digo, ¿qué te pasa? Estoy cabreada de lo que me contó ayer mi hijo, su hija universitaria en Almería. Dice, estaban en una comida, el grupo de investigación de universitarios de Almería, de su grupo, dice, y estaban diciendo que bueno, que Milei lo han votado democráticamente, pero a Pedro Sánchez no, y por eso Pedro Sánchez es un golpista, porque Pedro Sánchez no lo ha votado al pueblo, sino que han sido las componentes del partido. Oye, y lo dicen universitarios, es que es lo mismo, es que el mismo tipo de mensaje. Entonces, han llegado a un grado de normalizar las barbaridades, pero es porque lo tenemos dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues yo creo que yo, desde que cuento esa anécdota de hace 40 años, pues no, la sociedad no hemos sabido avanzar, las fuerzas políticas, en las universidades, la educación, no hemos sabido avanzar lo suficiente para que eso sea una cuestión radical en la gente y que no se acepte la violencia machista. Es decir, porque tenemos que ser conscientes de que el problema es la violencia machista, no es otra cosa, es el sentido de pertenencia que tenemos las mujeres nuestra. Y ese es un problema que hasta que no se erradique, pues habrá posibilidades. El discurso negacionista también es violencia machista. Sin eso duda. Es lo que hay que dejar claro. Yo ahora planteo, con esos datos que ha dado María José, con esos datos que daba la universidad, ¿cómo es posible que, siendo Andalucía la comunidad autónoma con un mayor número de víctimas este año por violencia machista, 17 mujeres han sido asesinadas, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, recorte 5 millones de euros, que es una cantidad más que respetable, al Instituto Andaluz de la Mujer? Pero es más, que a día de hoy, que faltan para que acabe el ejercicio económico 10 días, la Junta de Andalucía tenga en la caja 21 millones de euros que deberían haber sido gastados para luchar contra la violencia machista. Estaban presupuestados, están en la caja y no se ha gastado un euro. Esto sí es una decisión política, María José. Sí, pues efectivamente en Andalucía un 30% del total de asesinatos contra las mujeres por violencia con su expareja y expareja, que es que luego tenemos otros datos que son los feminicidios, que también son causa de una sociedad patriarcal. Lo que tú decías es que la sociedad es patriarcal y lo que estábamos haciendo era avanzar y por supuesto teníamos un reconocido una igualdad legal, pero tenemos que seguir trabajando. Y entonces, ¿cómo se trabaja? Pues con presupuestos, es como se trabaja, con coeducación en los colegios, también con educación afectivo-sexual, porque hasta ahora mismo lo que se está haciendo es que la pornografía a la que acceden nuestros menores a partir de los 12 años es la única educación sexual que reciben. ¿Y qué refleja eso? Pues violencia contra las mujeres. Es un modelo de relaciones sexuales absolutamente patriarcal, donde la mujer sufre, y eso lo ven tanto niños como niñas, y asimilan eso también. Y efectivamente, eso es
con jornadas de sensibilización, con coeducación en los colegios, y para eso hace falta dinero. Y para eso está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que son una cantidad de millones tremendos los que dan a todas las comunidades autónomas y de ahí a los ayuntamientos, que es donde se hacen todas esas acciones. Si Moreno Bonilla lo utiliza como lo utilizó el primer año para pagar las nóminas del SAS, o lo mete en un cajón ahora que ya no puede hacerlo, pues nos pasa lo que nos pasa. Y lo que tenemos que tener es que estos fondos son finalistas, tienen que ir destinados no a hacer camisetas, no a celebrar el 14 de febrero el Día del Amor Romántico, tienen que ir destinados a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, que también de ahí tenemos que hablar mucho. Y no vale decir, como dice Moreno Bonilla, que él está a favor de combatir la violencia en el día 25, sino que hay que demostrarlo con hechos. Y porque es que hasta que no tengamos una sociedad en la que la mitad de la población esté libre de violencia, no podemos decir que somos una sociedad democrática. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y atención, que detrás de cada número hay un sufrimiento, y hay una mujer o hay una niña o un niño, que también son víctimas desde el año 2015 de la violencia contra las mujeres. Y no hablemos ya de, si salimos de nuestra sociedad acomodada, del tema de la ablación que se produce en muchísimos países, del matrimonio infantil. En fin, hoy mismo he leído una noticia que una niña de Irán hoy mismo iba a morir porque había matado con 11 años al hombre con 60 y tantos que le habían asignado como pareja. Concha. En fin, yo creo que se está diciendo, detrás de cada número hay un drama, detrás de cada número. Hombre, que haya 21 millones de euros sin ejecutar, tendremos que hablar de aquí en muy poco tiempo de esos cajones de la vergüenza ahora del Partido Popular, porque eso sí van a ser los cajones de la vergüenza del Partido Popular. Y que se recorte en 5 millones de euros, bueno, pues también, ya no solamente tendríamos que señalar a Moreno Bonilla, también hay una consejera, ahí hay una consejera que debe de apretar. Y si tú te crees de verdad esas políticas, tú cuando te sientas en el Consejo de Gobierno dices, no, presidente, es que para mi consejería no me puedes recortar esto para que vaya a otras partidas presupuestarias. Por tanto, efectivamente, son partidas finalistas. Yo que he estado en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, son partidas finalistas. Desde luego el Partido Popular, por lo que yo he vivido, por lo que yo he vivido, y ahí tengo que hacer un paréntesis porque nosotros no éramos como el Partido Popular. Nosotros teníamos muy claro cuáles eran las políticas sociales y qué problema había con la violencia de género y que había que ejecutar las partidas presupuestarias. Habría que preguntar si de verdad se lo creen. Creo que quería comentar alguna cuestión. Bueno, pues luego lo hace, pero bueno. Perdona, gracias. Sí, ahora me gustaría decir alguna cosilla más. Bueno, venga, a ver, ¿quién? Sí, venga, pues lo voy a decir rápidamente. Rápido. Pues que también es violencia la prostitución, que no se nos olvide, y también es violencia los vientres de alquiler. O sea, son explotación sexual reproductiva, el caso de las mujeres pobres, porque ninguna rica se queda embarazada para darle su hijo a otra, y la prostitución, porque la prostitución, excepto 3 o 4 casos que a mí eso no me interesa ni voy a entrar, es una forma de esclavitud de las mujeres y es lo que trae consigo la trata. Si no hubiera prostitución, no habría trata. Y luego la seguridad de cada una de las mujeres que habitamos este planeta está comprometida mientras haya una sola mujer que sea susceptible de comprar o de venderse. Bien, yo por ir muy rápido y por no repetir cosas que se han dicho. Nada. 21 millones sin ejecutar, 5 millones de recortes, son 26 millones de euros que no se han destinado a políticas que prevengan la violencia machista en nuestra sociedad andaluza. Y yo creo que es una falta de sensibilidad terrible por parte de cualquier gestor público cuando las políticas esenciales, porque esta sí que es una política esencial, no se ejecutan y no tienen la suficiencia de fondos que requieren. Porque esos miles de casos de agresiones, violaciones, de abusos, de denuncias que se producen en Andalucía cada año y de muertes, por desgracia también,
pues requieren de una atención prioritaria por parte de todos los poderes públicos y por tanto también de la propia Junta de Andalucía. Y por otro lado, señalar que también tiene que haber un cambio de chip por parte de los poderes públicos. Las políticas de igualdad no son subsidiarias de las políticas sociales o de bienestar social o de servicios sociales, que muchas veces en las administraciones se cae en ese error. Yo lo he vivido en el Ayuntamiento de Granada, como igualdad entraba en el cargo o en el carro del área de bienestar social, o cómo el plan de igualdad se encajaba dentro del plan de bienestar social, o cómo las agentes de igualdad en el Ayuntamiento de Granada pasaban al carro de ser trabajadores sociales. No por un gobierno socialista, porque no, me estoy refiriendo, afortunadamente fue algo que en un acuerdo donde yo pude participar pudimos reestructurar, obviamente, en esa situación, claro. y el área de igualdad volvió a tener entidad, porque debe tenerlo, porque además que es un área transversal, porque es que compete a todas las políticas públicas el esfuerzo máximo para acabar con esta situación. Y por tanto, no solo la prioridad es económica, sino que también es de acción política. Es decir, que cualquier política pública también tiene que tener en presencia y consideración todo lo que son las políticas, no solo que luchen contra la violencia machista, sino también que promuevan la igualdad de oportunidades entre distraerse en otros temas que no son feminismo. Por supuesto, claro. Lo que hay en el fondo de todo esto es que no, el Partido Popular no creen en la igualdad ni creen en la violencia machista, y como no creen, pues no dedican el dinero suficiente porque están influenciados pues por las políticas de la extrema derecha. Yo creo que eso es lo que hay que decir. Yo sí veo cuando en mi ayuntamiento el Día de la Mujer empiezan a poner faldones de color furcio y pues solo eso, esas son las políticas a favor de la igualdad, eso es todo lo que hacemos. Entonces es porque en el fondo no hay, y cuando no hay, no se cree en eso ideológicamente, pues evidentemente sobran los dineros, porque para llenar una pizarra con pegatinas de un color, pues bueno, eso no hace falta tanto dinero. En el fondo es que no creen, es decir, ese es el problema de la derecha que tenemos en España y de la extrema derecha, efectivamente. Vamos a hacer una pausa muy cortita, no se muevan, que volvemos enseguida con temas muy interesantes.